Bueno, continuando, eh, señora, ¿usted puede ver una presentación? Sí, sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Gracias, eso nomás. Bueno, continuamos. A medida que se vayan uniendo, van a acoplarse al grupo. Bueno, probabilidad o frecuencia de ocurrencia eh, se refiere a la posibilidad de que un peligro identificado genere un incidente. Puede evaluarse en función de historial de accidentes similares, frecuencia de la exposición, qué tan frecuentemente vos haces esa tarea o desarrollás esa tarea en ese lugar. Condiciones del entorno de trabajo, como estuvimos hablando hace rato, los lunes, miércoles y viernes pueden ser tipo uno, los martes y jueves puede ser tipo 2 y los sábados puede ser tipo uno más 2. Puede haber variación de un día a otro. Medida de control existente, a ver, ¿dónde tenemos llave, corta corriente? ¿Qué tan seguros son las tomas? ¿Qué tan las zapatillas mismas, qué tan buenas están? ¿Están muy sobrecargadas? ¿No están sobrecargadas? ¿Están a nivel suelo? ¿Están sobre la mesa? Un montón de situaciones que uno tiene que evaluar. Siempre hablando de la parte de exposición en los lugares de trabajo. Severidad, gravedad del daño. Es la magnitud del impacto o daño que podría resultar si el peligro se materializa. Si te llegas a caer, ¿qué tan grave puede ser? Puede afectar la salud del trabajador en forma leve o en forma fatal. La producción, o sea, el realizar esa tarea, se va a ver interrumpida en forma parcial o en forma total. Y el ambiente o instalaciones se van a ver afectados por esa situación. La matriz de riesgo, que es la que le acabo de mostrar, es una combinación de probabilidad y severidad. Se utilizan matrices para asignar niveles de riesgo y priorizar acciones. Si tenés una computadora, ok. Si no la tenés, no la tenés. Usa un cuaderno, podés hacerlo igual. Es igualmente válido. No hace falta que tenga tanto color ni tanto estilo. Podés hacerlo a tu manera, pero podés hacerlo. Eh, Se utilizan matrices para poder asignar a los niveles de riesgo y priorizar acciones. Cuanto más alta es la probabilidad y la severidad, mayor es el nivel de riesgo y la urgencia por mitigarlo. Cuando más altas consecuencias tenga como resultado de tu análisis, es cuanto más rápido debes tomar medidas correctivas con respecto al asunto en cuestión, sea cual fuere. El objetivo final es asignar niveles de prioridad al tratamiento de los riesgos. Bajo, bajo se considera incluso aceptable. Aceptable, se puede controlar. Con un controlcito ya es suficiente. Medio, que necesita medida de control. Yo no puedo meter agua donde hay corriente eléctrica. Necesito una medida de control. Alto cuando se requiere una acción inmediato, solución ya, a corto plazo. Crítico quiere decir que no se tendría luego que realizar.
¿Mm? Se debe primero de solucionar los problemas y después se puede realizar la tarea. Cosa que no es un privilegio que tengamos todos, el poder decir, esto riesgo es crítico y no voy a hacer. Mala idea, mala idea. Mejor tratar de tomar acciones en forma inmediata para bajarlo, por lo menos a un nivel medio, por lo menos a un nivel medio. Obviamente que lo aceptable sería que bajes totalmente el nivel de riesgo, pero a veces no lo podés controlar y no está en tu poder la solución inmediata a ese problema. Entonces, trata de mitigarlo lo más que puedas. Establece el control preventivo. Una vez evaluado el nivel de riesgo, es necesario determinar e implementar medidas de control para prevenir, eliminar o reducir los riesgos a un nivel aceptable. Acabo de decirlo. ¿Mm? ¿Qué son los controles preventivos? Son acciones, sistemas o dispositivos diseñados para evitar que el peligro cause daño o para minimizar sus consecuencias si se produce un incidente. La jerarquía de controles de riesgo nos dice de mayor a menor siempre, pero con respecto a la eficacia, no va hablando. La eliminación del peligro, eliminar físicamente el riesgo. Ejemplo, reemplazar una tarea peligrosa por otra más segura. Eso sería eliminación del peligro. A veces se puede, a veces no se puede. Sustitución. Cambiar un elemento o proceso peligroso por otro menos riesgoso. Ejemplo, usar productos de limpieza no tóxicos en lugar de químicos agresivos. Si tiene la misma eficacia, ok. Si no tiene la misma eficacia, no es posible. Seguimos lo mismo. Control de ingeniería. Aislar al trabajador del peligro mediante barrera física o sistema automático. Ejemplo, resguardo de máquinas, sistema de ventilación, que fue lo que estuvimos hablando con respecto a la mezcla de componentes hace rato. Sensores de parada automática, etcétera. Si con estos tres primeros ítems no logramos, lo vamos a intentar con el cuarto. Volvemos a evaluar y vuelve a darnos alto nivel. Entonces, para poder bajar un poquito más, necesitamos controles administrativos. ¿Qué quiere decir eso? Implementar políticas, capacitaciones, colocar señalizaciones, procedimientos de trabajo seguro. ¿Mm? Ejemplo, puede ser rotación de personal, horarios de descanso, procedimientos estandarizados para evitar eh, ciertos altibajos. Si con todas esas medidas no logramos disminuir y nos damos cuenta que es muy difícil que logremos disminuir el riesgo, entonces vamos a utilizar equipo de protección personal. Puede ser casco, guante, gafa, calzado, arnés, etcétera. Todo lo que sea equipo de protección personal. Se utiliza como última línea de defensa cuando no se pueden controlar los peligros por otros medios. Pero eso es lo último, no es ya me pongo guante, me pongo gafa y voy a hacer eso.
Primero tenés que evaluar a ver si podés hacerlo de otra manera. Esto es un ejemplo aplicado. Exposición a ruido excesivo, dice. Controles posibles. El primero sería eliminar, cambiar el proceso por uno silencioso. Sustitución sería usar una máquina menos ruidosa, pero igual sigue generando ruido. Control de ingeniería, ¿qué quiere decir? Utilizar otro tipo de silenciadores para poder lograr aislar el ruido del personal. Administrativo ya sería limitar la exposición a periodos breves, o sea, utilizar en forma pausada ese equipo por un determinado tiempo para poder evitar prolongar la exposición durante largas horas continuas. Y por último, ya lo último, sería utilizar protectores auditivos. Y me puede decir, pero ¿por qué ya no usamos el protector auditivo en el primer momento? Y no, porque primero debíamos de consultar a ver si podemos cambiar eh, esa parte del proceso, podemos evitar. Pues nos dimos cuenta de que esa pulidora es imposible dejar de usar. Es muy necesaria porque es la única que le deja el acabado exacto como el cliente solicita. Bueno, se ve si existe una pulidora que logre ese mismo acabado, que sea un poco más silencioso a otra marca o que sea de otra manera, que esté funcionando de otra manera. Y no existe. En el mercado aún no está disponible lo que necesitamos. Ok, bueno. No hay una forma de generar silenciador. ¿Por qué? Porque no podés. No podés. Es un elemento manual. Administrativo. Y no, porque una vez que comenzás tu exposición, no podés parar hasta que termines tu labor. Eh, entonces ahí sí podemos decir, utilicemos protector auditivo mientras que la máquina que queremos que no hace ruido esté disponible para el mercado local. ¿Me entendieron? Ok. Sí, profe. Gracias, gracias, señora. Te Gracias. estoy escuchando, no estoy en casa, pero te estoy escuchando. Bueno, señora, gracias. Implementación y seguimiento. Las medidas deben estar documentadas. Todas las medidas que uno tome debe estar documentado. Debe ser comunicado a todo el personal implicado en su uso y aplicación. Y debe ser controlado, o sea, monitoreado y revisado periódicamente. ¿Por qué? Porque puede existir variaciones para arriba como para abajo. Priorizar acciones correctivas, que fue lo que estuvimos hablando. Todo lo que podamos corregir, vamos a corregirlo lo más rápido posible. ¿Mm? Una vez evaluados los riesgos y definidos los controles necesarios, es fundamental establecer un orden de atención según la gravedad y urgencia del riesgo. Esto se conoce como priorización de acciones correctivas. ¿Qué son las acciones correctivas? Son las medidas destinadas a eliminar la causa de un riesgo identificado o de una no conformidad. Su objetivo es reducir la probabilidad de ocurrencia, minimizar la severidad del daño y prevenir la repetición del incidente. No todos los riesgos pueden corregirse de inmediato.
permite asignar recursos de forma eficiente en tiempo, personal y presupuesto. Evita la postergación de riesgos críticos o inaceptables. Mejora la toma de decisiones en la gestión de la seguridad. Algunos ejemplos de criterios para la priorización, por ejemplo, si tenemos un nivel de riesgo crítico, la acción correctiva tiene que ser inmediata. Y el tiempo de respuesta es cese de la actividad hasta corregir el evento. Alto es urgente, a corto plazo, horas o días necesitamos para resolver eso. Medio, ¿cuándo podemos programar? En un mediano plazo, qué sé yo, pueden ser 2, 3 semanas, puede ser un mes incluso, o 2 meses, que a veces es lo que tarda en llegar una nueva máquina a, acá al mercado local, cuando le solicitamos a un proveedor. Bajo, bajo de lo que estuvimos hablando, que con un pequeño seguimiento y ver continuamente qué se puede ir mejorando en ese procedimiento y seguimiento, se puede pasar para el año que viene, incluso en forma anual podemos pasar la reposición de ese equipo o de ese elemento que estamos utilizando para realizar nuestra labor. ¿Sí? Proceso de priorización sugerido. Por excelencia es revisar la matriz de riesgo, identificar los riesgos no aceptables como alto o crítico, asignar responsables y plazos, planificar las medidas correctivas según urgencia y recursos disponibles, verificar la efectividad de la acción luego de implementada. ¿Qué quiere decir eso? Debemos darle seguimiento. No porque tenga un responsable significa de que eso sí o sí se va a eliminar. ¿Puede eliminarse? Sí, puede no eliminarse también. Mm. El resultado que esperamos con todo esto es un control progresivo de los riesgos, mayor eficiencia operativa, cumplimiento de normativas legales y estándares de seguridad. El análisis del riesgo en el trabajo es la aplicación en tareas laborales específicas a través de herramientas que puede ser lo que estamos dando ahora, que es análisis de trabajo seguro. Existe también otra herramienta que se llama PETAR. Existe otro que se llama matriz de riesgo, que ya la vimos. ¿Mm? También existe otro tipo de planillas, más dependiendo del sistema de gestión aplicado por la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que implica participación activa del trabajador y los supervisores. La aplicación de análisis de tareas y labores específicas. El análisis de riesgo no es un ejercicio genérico. Debe adaptarse a cada tarea específica del entorno laboral, considerando sus particularidades, condiciones reales y riesgos asociados. La pregunta del millón: ¿por qué aplicar el análisis a tareas específicas? Porque cada actividad puede tener peligros particulares según el lugar, el tiempo y los recursos utilizados, porque permite personalizar las medidas preventivas según el contexto real, porque es requisito legal en muchos sectores. Pasos para su aplicación práctica.
Seleccionar la tarea de analizar, ejemplo, trabajo en altura, operación con montacarga, limpieza de áreas eléctricas, corte con herramientas. Desglosar la tarea en pasos secuenciales, desde la preparación del área, la ejecución y la limpieza posterior. Identificar peligros en cada paso. Ejemplo, hay riesgo de caída, proyección de partículas, contacto eléctrico, etcétera. Evaluar el riesgo de cada peligro detectado usando matriz de probabilidad y severidad. Pasos para su aplicación práctica. Continuación de lo anterior que dimos. Establecer controles específicos para cada riesgo. Puede ser a través de señalizaciones, delimitaciones, procedimientos administrativos, ¿m? Elementos de protección personal y autorizaciones. Documentar y comunicar a través de herramientas. Siempre tenemos que estar documentados. Acuérdense que lo que decimos se lo lleva el viento. Entre el yo dije, él me dijo, yo le dije y podemos conjugar en todos los tiempos la palabra, el verbo decir, pero es simplemente nada. Pero yo escribo, él escribió, nosotros escribimos, eso sí es algo tangible. Entre decir y escribir, a pesar de que ambos son verbos, existe una gran diferencia. Verificar la implementación antes de ejecutar la tarea. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que vos pusiste como, como riesgo, o cuidado a tener o precauciones para realizar tal o cual tarea, si no se realiza, no se puede, no, si no está verificado, no se puede realizar la tarea. Existe también otra vieja práctica en este tipo que es una tontería, para mí una tontería atroz. El acumular permisos de trabajo o hojas de tarea y que el supervisor tiene luego mucho trabajo por hacer y entonces siempre comienza por donde le queda mejor, no comienza por donde tiene riesgos críticos, porque él podría seguir los controles en las áreas críticas o los lugares críticos y luego ir pasando a los lugares de menor riesgo. ¿Mm? Se debe verificar, no acumular las hojas de verificación y firmarlas todas juntas una vez a la semana. Entonces, ¿qué es lo que verificaste? Verificaste que faltaba tu firma. Herramienta herramientas útiles para esta aplicación. El análisis de tarea segura, que es desglosarlo parte por parte. El famoso PETAR, que es un procedimiento escrito de análisis de riesgo. Lista de verificación, el famoso checklist. Diagrama de flujo, una buena capacitación previa. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Disminución de accidentes específicos, mayor control sobre condiciones reales de trabajo, participación activa de los trabajadores en la prevención, registro documental para auditoría y fiscalización cuando se requiera. Beneficio del análisis de riesgo, prevención de accidentes, mejora continua de procesos,
reducción de costos por siniestro, cumplimiento legal y normativo, mayor conciencia preventiva. Acá vamos a desglosar eso. Prevención de accidentes es uno de los principales objetivos del análisis de riesgo en el entorno laboral. Implica la anticipación, control y eliminación de condiciones peligrosas que puedan derivar en incidentes. Es un accidente laboral. Harta veces escuchamos esa palabra. ¿Qué es un accidente laboral? Un accidente laboral es cualquier suceso repentino e inesperado que ocurre durante la ejecución del trabajo y provoca una lesión, daño a la salud, pérdida de materiales o interrupción de la actividad. Eso es un accidente laboral. ¿Cómo contribuye el análisis de riesgo a la prevención? Identificando peligro antes de que causen daño, evaluando la probabilidad y severidad de los riesgos, implementando controles preventivos y correctivos, capacitando a los trabajadores sobre riesgos específicos, documentando y monitoreando condiciones inseguras. Como un ejemplo práctico, mantenimiento de una maquinaria industrial. El peligro sería atrapamiento por partes móviles. Medidas preventivas, la vez pasada ya dimos loto. Creo que la mayoría que participó de esa clase de electricidad ya tiene en su poder el material sobre el loto. Capacitación en procedimientos seguros, uso de guantes y ropa ajustada. ¿Para qué la ropa ajustada? Para que no le atrape la maquinaria en movimiento. ¿Por qué? Porque dice que va a hacer eh, mantenimiento de la máquina con partes móviles. Y hay una supervisión directa. No porque no sepa cómo realizar la tarea, sino que es más bien preventivo para poder evitar de que en un descuido se produzca un daño. Beneficio de prevenir accidentes. Acá tenemos uno de los principales, que es el piso mojado. Protege la vida y salud de los trabajadores. Reduce los costos asociados a indemnizaciones, seguros y paradas operativas. Mejora el clima laboral y la productividad. Asegura el cumplimiento de leyes y normas. Mejora continua de procesos. La mejora continua es un enfoque sistemático que busca optimizar constantemente las condiciones de trabajo, los procesos productivos y las medidas de seguridad con base en los resultados obtenidos del análisis de riesgos. ¿Qué implica la mejora continua? Buenísima pregunta. Es revisar y actualizar los procedimientos en base a incidentes ocurridos, observaciones del personal, auditorías y evaluaciones internas, cambios en la tecnología o en la legislación, adaptar la medida de control para que sean más efectivas y sostenibles. El famoso PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar. Bueno,
Este modelo se aplica para implementar la seguridad. Planificar significa identificar peligros, evaluar riesgos, definir controles. Hacer es aplicar las medidas de prevención, capacitar al personal. Verificar es auditar, monitorear y analizar incidentes o desvíos. Actuar es corregir, actualizar procedimientos y reforzar buenas prácticas. Beneficios directos es reducción sostenida de accidentes, procesos más seguros y eficientes y estandarizados, incremento de la productividad, cultura organizacional proactiva y comprometida. Un ejemplo aplicado sería, tenemos una situación inicial que es el uso de escaleras sin supervisión adecuada. Las acciones que podríamos implementar sería una política de trabajo seguro en altura, capacitación al personal, se mejoran los puntos de anclaje y señalización, se evalúa el impacto, se ajustan las medidas según resultados obtenidos. Mayor conciencia preventiva, que fue lo que estuvimos hablando hace unos minutos atrás. La conciencia preventiva es la capacidad de los trabajadores, supervisores y directivos de identificar situaciones riesgosas y actuar anticipadamente para evitar accidentes y o enfermedades laborales. ¿Cómo se genera la conciencia preventiva? A través de la formación continua en seguridad, mediante participación activa en los análisis de riesgo, fomentando la comunicación abierta sobre peligros detectados, involucrando al personal en la identificación de riesgos y propuestas de mejora, reforzando actitudes seguras y responsables en la rutina laboral. Rol del análisis de riesgo en la conciencia preventiva. El análisis de riesgo visibiliza los peligros existentes, promueve el pensamiento crítico a través de ejecutar tareas, favorece a los trabajadores que se anticipen a los riesgos y establece una cultura de prevención en el lugar de reacción. Resultado esperado es mayor cumplimiento de la norma de seguridad, disminución de conductas riesgosas, aumento del compromiso del personal con su propia seguridad y la de sus compañeros, entornos laborales más seguros, ordenados y productivos. Un ejemplo real sería un operador de montacargas no usaba cinturón de seguridad. Después de aplicar el análisis de riesgo y capacitaciones, el operador comprende los riesgos de vuelco o volcamiento y decide por sí mismo usar el cinturón, aunque no esté siendo supervisado. Importancia del análisis de riesgo. Asegura la seguridad del personal, protege los activos y la reputación de la empresa, fundamental en la gestión preventiva, promueve la cultura de seguridad organizacional. Como conclusiones tenemos que el análisis de riesgo es esencial para prevenir incidentes. Su aplicación sistemática mejora la seguridad laboral y debe integrarse en todas las áreas de la organización. Y muchas gracias. La clase hoy ha culminado. Como
les dije, les voy a estar alzando una pequeña tarea que va a consistir en una evaluación de un riesgo, de un peligro que tengan en el lugar de trabajo. Eh, por ejemplo, la señora María dijo la cuestión de caídas. La señora Jimena habló de la cuestión de falta de higiene o fluidos corporales de otras personas. Y me dicen, esto es el peligro, ¿cuál es el riesgo? Y que ustedes mismos digan si es bajo, si es alto y cuáles podrían ser sus consecuencias. En una hoja puede ser a mano, puede ser en computadora, puede ser como ustedes quieran hacerlo. ¿Está bien? Sí, profe, y para, sería para entonces el próximo miércoles. No, el próximo miércoles no tenemos clase. Ese va a ser el Día de la Madre. Ya, perdón. Sí, así en el instituto decidieron, yo no tengo la culpa. Ay, ay, ay. Bueno, y entonces, ¿podemos Eh, hacer y echarnos más ya en plataforma o le pasamos a usted? claro, no en la plataforma voy a alzar, señora, sin problema. No, yo te digo, me siento todo, una mamita me siento yo. Ah, la Y linda. el 14 ya es feriado, está más bueno, en fin, está bien. El instituto dispuso que así sea y así va a ser. Ah, bueno. Y ande con llamada comida ¿Quién somos nosotros para decirle que para, no? para discutir. Que tengan muy buena noche y la señora María se rió demasiado mucho por mí. Llegó por decir mamito. Gracias, Bueno, profe. un Buenas abrazo, noches. señoras. Que tengan buen descanso. Igualmente, Buenas gracias, noches. profe.